Por cierto, son muchos más asuntos los que tenemos hoy en Cartera en el Gato, entre otros. Se han enterado ustedes, ¿no? Resulta que dos padres gallegos han sido imputados por el juez porque les considera responsables de la muerte de su hija adoptiva. De ese asunto les vamos a hablar ahora. De vuelta a casa, vacúnese contra las multas con el mejor avisador de radares del mercado. ¿Cuál? El nuevo Angel Driver F5. Con él evitará que le metan la mano en el bolsillo. Su nueva antena ultrasensible le avisará dónde se encuentran todos los radares con mensajes tan claros como este. Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora. En ciudad o en carretera, no salga sin su Angel Driver F5 o lo pagará muy caro. Pida el suyo ahora mismo llamando a Publipunto 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Su precio es de 199 euros. Pero vamos a poner 25 unidades a tan solo 129,95 y recibirán de regalo el Chispis Control, el mejor alcoholímetro de Angel Driver. Llame ahora mismo a Publipunto 902-180-190 o publipunto.com y vacúnese contra las multas. 902-180-190. Crimen por compasión. Así es como ha definido el psiquiatra forense José Cabrera, posiblemente el que se ha cometido en Galicia y que nos ha dejado a todos absolutamente helados. Ya lo saben, un matrimonio se encuentra encausado en este momento, imputado tanto el marido como la esposa, presuntamente por haber asesinado a su hija de 12 años. Doctor Cabrera, ¿por qué considera usted que puede llegarse a la conclusión de que se podía haber tratado de un crimen por compasión? Bueno, vamos a ver, cuando uno ha visto casi 500 homicidas en su vida, que son unos cuantos, se da uno cuenta que no hay dos iguales. Por lo tanto, todos aquellos perfiles que se busca desde el periodismo, deme usted el perfil de, eso es una mera especulación. Cada persona es una tragedia en sí misma cuando ocurre algo así. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una mujer especialmente rota. Rota porque sus padres han muerto, porque se ha separado hace pocos meses. Ha cerrado su consulta de abogada, su bufete, y ha cambiado radicalmente de negociado. Está mal, porque está en tratamiento. No sabemos todavía qué ni cómo, ya lo sabremos, porque el juez instructor lo sabrá, tendrá ya los informes psiquiátricos, está tomando medicación. Es decir, tenemos una serie de cosas que apuntan a un perfil especial, el perfil de una mujer que está mal. Decir estar mal no significa decir estar loco, significa decir estar en el límite, en el límite del estrés. Y en esa circunstancia, una hija adoptada como es ella, que a su vez tiene a esta niña que también es adoptada, ya son muchas confluencias. Entonces, el por qué no lo sabemos, solo ella lo sabrá. Pero yo he presenciado en mi vida profesional algunos casos semejantes a este en el cual la persona que mata en previsión de que ese niño vaya a sufrir las dolencias que uno tiene en la actualidad. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar así? Y eso que estamos en los albores de la investigación, esta mujer no ha tenido una ofuscación y ha dicho, mi vida es una desgracia en el momento presente, no quiero que mi hija tenga esa desgracia. Porque aquí yo no veo rencor, no veo odio, no veo una pareja que se están tirando los trastos, porque claro, el crimen de Bretón era otra historia. Claro. Era un odio, era un rencor, era tal. Y eso es lo que me da pie a hacer esta especulación. Sí, pero las contradicciones en las versiones que ha ofrecido la mujer ya llevaron al juez... Correcto. A encarcelarla y considerarla imputada. Pero esta mañana el juez ha decidido también imputar al marido. ¿Por qué motivo? Pues presumiblemente porque esta mujer, que por cierto luego miente por vergüenza, por miedo, por desesperación, porque no sabe qué hacer, porque está ofuscada, porque no es una mentira que prejudie un homicidio, como algunos han dicho. No, si mientes es que eres malo. No, si mientes es que mientes. Luego habrá que delimitar hasta dónde llega esa mentira. ¿Por qué el marido aparece imputado? Porque probablemente o presumiblemente ella, en esa situación de ofuscación, le llama para que le ayude a algo. Puede ser encubrimiento, puede ser obstrucción, puede ser ayúdame a transportarla, mira lo que ha pasado. Y en ese punto, claro, el marido es imputado. Aunque ahora dicen, lógicamente, que está imputado por lo mismo que ella. O sea, pero a nadie, es que no entra en la cabeza humana, y en la mía entra de todo,
que dos padres bien situados, bien colocados, con un prestigio, con tal... Es decir, es que hay quien ha dicho, no, que es que entre los dos la mataron, pero si es que no tiene sentido. Es lo que le iba a decir, las características del matrimonio no encajan para nada con el de determinada población a la que consideraríamos más propensa a determinados actos violentos. Correcto. Un periodista y una abogada, ambos de éxito. Correcto. Llama poderosamente la atención. Correcto. Estabilizados, con amigos, con influencias. Es cierto que cualquiera de nosotros en una situación extrema podemos cometer actos que uno no previamente lo tiene como impensable. Pero es que en este caso lo que estamos viendo es una situación que rompe el esquema general que tiene un forense. Claro, yo veo la vida con una deformación profesional que otros no la ven. Es decir, el bombero ve fuegos y yo veo malos y buenos y psicópatas, claro, asesinos. Psicópatas y asesinos, pero aquí no estamos viendo eso. Y por eso yo estoy insistiendo en que hay que ser muy cautos, porque claro, esta mañana ya muchos medios, no hay derecho, esta mujer, porque... Bueno, vamos a ver, tranquilidad, porque esto es cierto, que hay una niña muerta, pero hay que esperar a ver las circunstancias de... Y además otro elemento que también llama la atención. Una pareja que adopta está demostrando unas grandes ganas de tener ese hijo. No les ha llegado indeseado. No, lo han ido a buscar, realmente tenían muchas ganas de tener esa hija. ¿Matarla? No cuadra. Es decir, el niño adoptado es el niño más querido. Además, en Santiago de Compostela, que es un lugar relativamente pequeño, donde esto fue prácticamente de las primeras adopciones que hubo. De hecho, lo han grabado en una televisión gallega, creo, que ya ha salido emitido. Ellos explicaron la alegría y la felicidad que les daba esta situación. Así es, había unas imágenes de ellos cogidos de la mano con la niña, dando saltos, una imagen familiar y fraternal, es decir, que en absoluto auguraba este final, ¿no? Es rarísimo. Yo creo que en España, en las últimas décadas, no ha habido ninguna muerte de ningún niño adoptado. Ha habido muertes de niños, hijos biológicos, pero de un niño adoptado, como tal, no hay ninguna muerte señalada. Anabel, llama mucho la atención. Sí, sobre este asunto, porque el asunto de la adopción, ¿no? Para muchas personas que tengan ciertos prejuicios o que desconozcan el mundo de la adopción pueden pensar que quizá esa es la causa, que se la quiere menos y por tanto el marido podría ayudarla, porque esa tesis que usted apunta, doctor, sobre que ella le pidió ayuda al marido, estamos especulando. Naturalmente, pues podría ser como que se quiere menos a un hijo adoptado. Acaba de apuntar que no, pero a mí me interesa una reflexión al respecto, porque sobre el mundo de la adopción hay muchos prejuicios, con buena fe probablemente, pero de gente que piensa que no es lo mismo un hijo adoptado que un hijo biológico. No, pues eso hay que descartarlo desde estas cámaras de televisión, la gente que está en sus casas ahora tranquilamente viendo una cosa tan trágica como esta. Un niño adoptado es un niño querido mucho más allá del biológico. Y no significa esto que el niño biológico no sea querido, pero muchos niños biológicos vienen, oye, por casualidad, porque no calculé bien la píldora, porque resulta que ese día tal, pero es que el niño adoptado es buscado, es trabajado. Y si es chino, tienes que rellenar 1 millón de formularios, tienes que ir a China. Es decir, aquí hay detrás un embarazo que dura años. Por lo tanto, eso es el aval de que aquí esto no chocaba con la muerte por odio o por rencor, más bien por desesperación, que es la tesis que yo mantengo todavía en los albores de la investigación. De todos modos, déjeme, doctor, decirle una cosa. La gran diferencia entre el caso Bretón y el que nos ocupa es que aquí tenemos el cuerpo del delito. Es decir, la práctica de la autopsia va a permitir a breve plazo conocer, si no todas y con exactitud, sí gran parte de las circunstancias que pueden haberse dado en este caso, ¿no? Además, el cadáver ha sido depositado, por lo que he tenido ocasión de conocer, de manera, en fin, prácticamente inmediata, en un lugar de acceso muy fácil. Es decir, quien haya cometido el delito ha tenido, además, el interés manifiesto de evidenciarlo de forma, vamos, rapidísima, ¿no? Eso es lo que justamente a mí me lleva a considerar una cuestión que a mi modo de ver no es baladí. La apuntabas tú también, ¿no? Es decir, es muy difícil que uno de los cónyuges cometa un delito de esa naturaleza, un delito tan execrable, y que obtenga la connivencia del otro como encubridor. Podría darse esa circunstancia en el supuesto de que eso hubiera sido objeto de una trama con anterioridad entre los dos. Pero esa circunstancia parece que no resulta probable, teniendo en cuenta que tampoco tenían entre ellos la relación habitual de un matrimonio normal, porque estaban separados. Así es que
Ahí hay un capítulo de contradicciones muy notable. Aquí hay una cosa que lo has apuntado desde el principio. Tenemos una autopsia en la cual no hay signos mayores de violencia. Eso es muy importante, no hay una lucha. Segundo, tenemos pendientes unos estudios psicofarmacológicos, toxicológicos, por si la niña tomó algo voluntaria o involuntariamente, presumiblemente involuntariamente. Estamos pendientes de esos análisis que ya están hechos y el juez ya los conoce. Nosotros no, porque para eso es el juez el que debe saberlo en primer lugar. En tercero, la autopsia, cuando determina que hay signos de asfixia, en una autopsia, una asfixia no es algo claro. Y esto quiero que la gente que está en su casa lo entienda. Es decir, las autopsias no es como en las películas de CSI, que con un pelo ya sabes de qué murió el sujeto. Eso es mentira. Es decir, puede haber una autopsia en la que no sepamos de qué. El cuerpo está allí depositado para que se encuentre. Claro, claro. Por lo tanto, aquí no hay un elemento de ocultación, etc. Y entonces todo esto, en su momento, obrará a favor, probablemente, de ver con más benignidad lo que ha pasado, si es que ha pasado lo que pensamos. Claro. Y es que la madre, claro, Los tiempos. ha participado activamente en esto. Claro, pero en principio, a partir de los indicios, el cuerpo aparece en una vía forestal próxima a una finca que la madre heredó y que hoy ha estado la Guardia Civil registrándola. Y todo haría pensar, doctor, de que fue asesinada en otro lugar y luego trasladada a ese lugar y dejada en posición, incluso como si estuviera durmiendo, no una situación agresiva al cuerpo, la Correcto. del cuerpo. Es que, como usted dice, para ser encontrada por alguien que pasara por ese camino, ¿no? claro, es que no es lo mismo decir, como esta mañana decía alguien, es que la tiró allí. No, claro. No es lo mismo decir eso que decir la depositó allí, aunque la niña está muerta. Y no es lo mismo decir, fíjate que lo has dicho con buena voluntad, has dicho es que la asesinó. No sabemos si la asesinó, porque la palabra asesinato tiene una connotación jurídica y legal que no es lo mismo. Absolutamente distinta de la de homicidio. Están imputados por homicidio. Correcto, los padres, pues, según claro. esto, ¿eh? Bueno, pero Correcto. si no ha habido resistencia, cabría suponer que ha existido por lo menos una de las circunstancias agravantes del 140 del Código Penal, Sí, que correcto. sería la alevosía. Correcto. Sí, pero ¿sabes lo que Con la venia, el siguiente. No, bueno, con la venia. No, yo creo que yo quitaría otro caso, Bretón, porque predispone a la ciudadanía a pensar que es igual. Yo creo que no es nada igual, lo digo de verdad, como ciudadano normal. Y después de oír al compañero forense, más. Esto nos predispone a la ciudadanía a decir, bueno, es que este es un tal, este es malo. No, yo creo que no tiene nada en común. En segundo lugar, pensando en algo, a lo mejor la niña ya estaba muerta, primer punto. Segundo, o tenía una enfermedad, que habrá que ver, o estaba intoxicada. Y después me llama poderosamente la atención como médico que la niña ha sido incinerada hoy. No lo llego a entender. Desde luego, desde el punto de vista lógico no tiene sentido. Y creo que es yo creo profundamente en los cuerpos de seguridad del Estado y cuando actúa un juez en España, creo de verdad, independientemente... Llama la atención, tiene razón. Y a mí me llama poderosamente la atención porque eso sí que en el mundo forense y en el nuestro médico, pues, en el fondo médicos somos los dos, eso sí que cambia por día. Puede ocurrir que necesitemos una muestra de piel del talón izquierdo porque estaba... Y no lo vamos a tener nunca más. Correcto. O una fractura que se ha pasado desapercibida, incluidos los forenses, que son muy buenos en España, se te pasó. Y eso me llama la atención. Y no entiendo por qué. ¿Y quién lo determinó? Hay que incidir en eso. ¿Y por qué se determinó? Es extraordinariamente infrecuente que un juzgado de instrucción determine digamos, la posibilidad de que se incinere un cuerpo sobre el que pesa la posibilidad de un homicidio. Eso es. Y no quiero con esto ni contraponernos contra el juez instructor ni nada, pero es 5 días. 5 días. Ahora bien, eso también puede significar que estuviese tan claro todo, fotos analíticas, claro, también. Por lo tanto, es un tema que... Que tenga el diagnóstico ya sería Pero lo no es el más... mismo juez que ha llevado el caso de Angrois, del accidente de Santiago de Compostela. Pregunta, pero vamos, No lo sé. creo que sí. Se puede creo que sí. Claro, si tuviera diagnóstico el juez con los forenses, cabría cualquier cosa. Ni aún ya. así. La verdad es que la destrucción de esa fuente de pruebas es muy inusitada, ¿no? Porque al final sabemos que una instrucción penal, por clara que parezca en un principio, siempre se puede complicar. Y precisamente por lo que decía el doctor, porque estamos en los albores de esa instrucción y se conoce muy poco, yo no me atrevo a decir otra cosa, sino que nuestro derecho penal es un derecho esencialmente garantista y que por más que determinados indicios apunten inicialmente a una presunta culpabilidad, hasta que no tengamos por lo menos una sentencia en la mano, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en cuestiones como estas, en las que el propio doctor, nuestro forense de hoy, nos está diciendo que ojo, que no
que no podemos empezar a calificar de entrada por eso lo simplemente traigo. por una muerte. Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Aquí hay dos cosas. Una es esa, la de la incineración tan inmediata. Y dos, una cosa que también me ha llamado la atención es por qué la detención tan fulgurante nada más salir del tanatorio. Es decir, esta mujer no iba a poder destruir ninguna prueba, no se iba a fugar. Nadie pensaba que se fuera a tirar por un barranco. Es una detención, es decir, como todo muy... Es decir, al principio iba todo muy deprisa, ¿no? Demasiado deprisa para una instrucción de un asunto en el que ha muerto una niña. Daba la impresión quizá que porque tenían muy claro que algo debía ocultar debido a esas contradicciones en sus versiones de las que hablábamos antes. Claro, ¿no? correcto. La autopsia tuvo que estar muy clara. Tuvo que Claro, estar es la única clarísimo. justificación. Claro, no hay otra. O bien porque prácticamente ella también hubiera reconocido el hecho. Sospechaba más, yo de lo que no sé no hablo. No ha trascendido eso. Porque lo que has dicho es bastante razonable, vamos. Eso no ha trascendido. No lo conocemos, como bien dice el doctor, son muchos asuntos los que permanecen oscuros. Lo que sí sabemos es que una vez más un caso de alto impacto mediático Mucho. tiene también luego un reflejo en lo que es la instrucción y sobre todo en lo que es el juicio, ¿no? Claro, bueno, el juicio va a ser... Es un juicio, este va a ser un juicio de peritos, en mi opinión. Es decir, esta mujer, si es bien asesorada, cosa que no sé, porque lógicamente ella tendrá que buscar un abogado. Ella es abogado, pero tendrá que buscar un abogado. Y tendrá que ser un buen penalista. Es decir, porque claro, igual ella está abandonada a sí misma. Quiere decir que no sabemos las circunstancias. Ahora están los dos detenidos, los dos imputados. Es decir, se ha complicado la cosa como una bola de nieve, ¿eh? En poquísimas horas todo. Entonces vamos a ver cómo transcurre el asunto y cómo ahora, con un abogado defensor, pues se plantean las cosas. Porque también cabía la hipótesis de que hubiera habido una muerte accidental y que ella, en esa muerte accidental, porque hubo, yo qué sé, una enfermedad latente que no se había visto, una medicación que tomaba... Es decir, es que estamos muy acostumbrados a correr con los juicios. Sí. Yo, si me permites, Javier, quiero hacer una pequeñísima digresión. Lo primero que tengo que decir es que estoy aprendiendo muchísimas cosas. Estoy encantado de oír al doctor. No, de verdad. Son cosas de No, porque además me parece algo sumamente útil cuando se tratan estos temas, tener la voz experta, sobre todo relacionada con las garantías, relacionadas con los procesos legales que muchas veces se nos escapan. Yo, sin embargo, un poco más desde la óptica de la información, me gustaría señalar algo que sí tiene en común con el caso de Bretón. Ya he dicho que es una pequeña digresión, y es el hecho de que ya estamos juzgando toda España un juicio en paralelo, ¿no? Creo que en eso está perfectamente emparentado con el caso de Bretón, y la verdad que yo creo que ya fue suficiente y es demasiado pronto como para volver a incurrir en lo mismo. Creo que todos tenemos que entonar un poco el mea culpa. Yo creo que el morbo es algo humano y todo esto despierta pasiones, pero hay infinidad de ficción a mano, series abundantes, como para regodearnos en este tipo de cosas sin caer en la enorme, para mí, imprudencia, tanto desde el punto de vista mediático como incluso desde el punto de vista social, de erigirnos todos en un juez, montarnos en el culebrón día tras día, especular como estamos haciendo, y no me refiero tanto a la voz de un forense, que creo que es pues Eduardo, eso es inevitable, y en el caso de Bretón lo vimos. Bueno, lo de inevitable es relativo, ¿no? En casos de tal exposición mediática es inevitable provocar que la condena en los medios sea anterior a la que se produce después. Siempre el corazón va por delante del cerebro, siempre. Todos sabíamos que Bretón iba a ser condenado, sin conocer detalles en absoluto de la instrucción, pero sabíamos que iba a ser así, solo por el impacto social que había supuesto. Pero los comentarios que se han vertido esta noche en la mesa, yo creo que han sido muy prudentes. Yo estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Eso se ha intentado. Eduardo nos ha llamado la atención. No. ¿Me permites Creo un que segundo me estaba de lo que refiriendo. tú dices? Sí, yo creo que el paradigma fue, si recordáis, el caso de Rocío Banikov. Sí. Esto es que la presunta asesina, que luego la pobre era inocente, pues aparecía como un ser antipático, la mala de la película, la propia madre, bueno, porque había habido una relación pues complicada, probablemente una mujer dura, pues que todo el mundo la condenó, daba el perfil y la condenamos. Nosotros, hace poco hubo una entrevista con ella, se fue a vivir a Londres, está completamente destrozada. Creo que el titular que pusimos en el periódico fue: nadie me ha pedido perdón todavía. Pues lo merece. Y que está destrozada, que está completamente medicada y que su vida ya... Porque aparte de los 6 o 7 meses en la cárcel. Un tema tremendo. Hasta que apareció este asesino británico, que era un británico, si lo recordáis. Luego una cosa que ha dicho el profesor: yo soy hijo de padres divorciados y mi relación filio-paterna fue con mi padrastro. Y es verdad, hay mucha diferencia entre el amor hacia un adoptado o el amor hacia un natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y
Por lo tanto, esto es lo que hace esto particularmente sensible y que puede perfectamente llevar en la dirección que el profesor ha dicho desde el principio. Asesinato o homicidio por compasión. Es que la infancia es el patio en el que jugamos toda nuestra vida. Así es. Pero es un caso que la verdad es dramático, como suelen serlo en estas circunstancias, y que levanta muchísima expectación y también muchos comentarios. Vidal, cuéntanos qué nos están diciendo hoy nuestros amigos a partir de este asunto que estamos tratando. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer más que nada, Javier, es agradecerle, porque ha sido gracias a algunos de nuestros gatoadictos en Twitter que nos han puesto un poquito sobre la pista, y así aportamos un poquito más de luz al tema que se está tratando. Ahora mismo se lo vamos a enseñar, más que nada porque hay unas informaciones que están apareciendo, y citamos el medio en La Voz de Galicia, que hablan precisamente de que la investigación trata sobre si la niña podría haber sido asesinada por ser la heredera universal, ahí lo tienen, de la fortuna de sus abuelos maternos. Es una de las líneas de investigación, es una noticia que en este caso lo firma José Manuel Pan, y cito brevemente, por lo menos para dar algún detalle más. Dice: el móvil del crimen de Santiago podría haber sido económico. Una de las líneas de investigación con las que trabajan los encargados del caso es que Asunta pudo ser asesinada por un asunto relacionado con la herencia de sus abuelos maternos. Según esta hipótesis, sus abuelos además fallecieron de forma repentina en su domicilio en julio del año pasado, y su esposa también había fallecido en la misma casa 7 meses antes. Se habla de la esposa, en este caso, de los abuelos de Asunto. Lo digo porque son unas informaciones que están apareciendo en los últimos minutos, igual pueden aportar un poquito más de luz a la mesa de debate. Pues a mí Gracias, resulta... Vidal. Información de La Voz de Galicia. A ver, doctor, ¿qué opinión le merece que aparezcan este tipo de informaciones? Me he quedado estupefacto. Esto ya no es una hipótesis. Esto ya es una novela de Agatha Christie a lo bestia. Aquí dice, esto es aguarrarse en vena. Yo, francamente, me quedo pasmado, porque es que además, si ese es el móvil, desde luego se ha quedado sin herencia, porque van a ir a la cárcel. De cabeza a los herederos. No solamente por eso, sino porque además, si algún medio hay de no poder acceder a unos bienes, es liquidar precisamente a quien pudiera ser el detentador de esos bienes. Correcto. Es que nuestro derecho... Ella es abogada. Y ella es abogada. Ella es una persona que conoce perfectamente cuáles son las causas de indignidad a la hora de heredar a alguien. Y evidentemente es atentar, una de las causas es atentar contra la vida del causante. No, yo sinceramente las especulaciones cabrán todas, pero esa me parece... Esto ya es una diarrea mental muy disparatada. A decir de Javier, es inevitable estas cuestiones. Yo creo que es evitable. Yo creo que una información como esta es perfectamente evitable. Hay que tener simplemente un poco de... Me extraña un poco, lo digo en favor de los colegas de La Voz de Galicia, que es muy buen periódico, es muy sólido, pero bueno, entonces, lo lamento. Puede darse el caso de que la niña fuera heredera de sus abuelos y alguien quisiera matarla para evitar que heredase. Eso pero es que es un elemento que, si está sobre la mesa, lógicamente la policía estará investigando. Pero fijaos en otra cosa. Una abogada, yo no dudo de la fiabilidad profesional de los colegas de La Voz de Galicia, pero es que una mujer que es abogada sabe perfectamente, que además se supone que es la que tiene, no sé si la custodia era compartida, pero la patria potestad en todo caso sí, la tenían los dos, pues evidentemente la abogada, la madre, sabía de manera absoluta que si la niña era la heredera, ella era la administradora de los bienes heredados por la niña. Por lo tanto, si quería realmente apropiarse de los bienes, lo habría hecho con mucha más facilidad desde la posición de tutora de la niña que no asesinándola, vamos, yo creo. Esto es lo que pasa con estas cosas. Lo hemos dicho en la mesa. De repente empieza la bola a crecer y el uno dice una hipótesis. De todas maneras, profesor, doctor, perdón, tendremos una respuesta, yo creo, muy rápida. Muy rápida. El hecho de que el Ministerio Fiscal no se haya opuesto a que el cadáver sea incinerado, esto es evidente. Eso da a entender que la práctica de la autopsia no ha dejado la más leve duda. Y además el propio juez ha dejado a las fuerzas de seguridad del Estado que lleguen a las 72 horas, es decir, estamos en el habeas corpus, estamos todavía en las 72 de la libertad del individuo, es decir, todavía no ha habido, en realidad, una diligencia judicial patente, no ha declarado, que yo sepa, delante de los jueces, está declarando delante de la Guardia Civil, que es una declaración de fuerza de seguridad del Estado. Pero ahora... Claro, puede posteriormente declarar ante el juez, y conoceremos quizá más detalles de la instrucción, en fin, no lo sé.
Así, pedirle una... Es muy difícil, ¿no, doctor? Es muy difícil. ¿Qué cree que realmente ocurrió? Los forenses no tenemos primero casi imaginación, no tenemos creatividad. Somos personas atadas a lo que vemos y todo lo que vemos ahora es muy poquito. Entonces, hacer un pronóstico sería un suicidio intelectual. A mí me da la impresión de que esta mujer tiene un grave problema psíquico. Yo creo que ahí está el nudo gordiano de esta situación y lo veremos los próximos días, como aquí hay mucho tema psiquiátrico y psicológico. Sí, doctor, y sobre la colaboración, ya veremos, Pues a la lo mejor... connivencia del marido, eran unos separados un poco raros porque especiales. Habían convivido con la hija, estaban separados. El verano, es anteayer, las vacaciones, han estado juntos en el chalet que ella tenía con la niña, entonces, bueno, ahí veo una relación tema curioso. Y otro punto, la niña al parecer no era nada conflictiva, sino listísima. Todos hablan sus profesores de altísima. Por lo tanto, no cabe ni una niña molesta, peligrosa. No, efectivamente, ese punto también, que dice, una niña iba con un curso superior a su edad, estaba en tercero de la ESO y cuando le correspondía a segundo, o sea que tampoco por ahí, decir, es que es una niña insoportable, con problemas. Bueno, quizá el homicidio por compasión, nos quedamos con eso. Yo lo que creo que sí sería conveniente, y es mi opinión personal, es separar todo esto de la adopción, porque puede hacer mucho daño de forma injustificada y hay que ser muy prudente. La adopción es una cosa y lo que ha ocurrido es otra, y es importante. Por esa vía podíamos acabar como ha hecho Putin, ¿no? Haciendo una ley ad hominem prohibiendo las adopciones de niños rusos por parte de ciudadanos norteamericanos. Bueno, es que no ha lugar que entremos en ese capítulo. Había motivo, Yo digo a título simplemente comparativo. ¿No? Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, amigo de esta casa, gracias por haber venido esta noche al Gato. Por vuestra benignidad. Un poquito todo este oscuro asunto. A vosotros. Seguimos contando usted. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Sensible le avisará dónde se encuentran todos los radares con mensajes tan claros como este. Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora. En ciudad o en carretera, no salga sin su Angel Driver F5 o lo pagará muy caro. Pida el suyo ahora mismo llamando a Publipunto 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Su precio es de 199 €. Pero vamos a poner 25 unidades a tan solo 129,95 y recibirán de regalo el Chispis Control, el mejor alcoholímetro de Angel Driver. Llame ahora mismo a Publipunto 902-180-190 o publipunto.com y vacúnese contra las multas 902-180-190. Crimen por compasión. Así es como ha definido el psiquiatra forense José Cabrera, posiblemente el... Por cierto, son muchos más asuntos los que tenemos hoy en cartera en El Gato, entre otros. Se han enterado ustedes, ¿no? Resulta que 2 padres gallegos han sido imputados por el juez porque les considera responsables de la muerte de su hija adoptiva. De ese asunto les vamos a hablar ahora. De vuelta a casa, vacúnese contra las multas con el mejor avisador de radares del mercado. ¿Cuál? El nuevo Angel Driver F5. Con él evitará que le metan la mano en el bolsillo. Su nueva antena UL que se ha cometido en Galicia y que nos ha dejado a todos absolutamente helados. Ya lo saben, un matrimonio se encuentra encausado en este momento, imputado tanto el marido como la esposa, presuntamente por haber asesinado a su hija de 12 años. Doctor Cabrera, ¿por qué considera usted que puede llegarse a la conclusión de que se podía haber tratado de un crimen por compasión? Bueno, vamos a ver, cuando uno ha visto casi 500 homicidas en su vida, que son unos cuantos, se da uno cuenta que no hay dos iguales. Por lo tanto, todos aquellos perfiles que se buscan desde el periodismo, deme usted el perfil de, eso es una mera especulación. Cada persona es una tragedia en sí misma cuando ocurre algo así. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una mujer especialmente rota. Rota porque sus padres han muerto, porque se ha separado hace pocos meses. Ha cerrado su consulta de abogada, su bufete, y ha cambiado radicalmente de negociado. Está mal, porque está en tratamiento. Una pareja que se están tirando los trastos,
porque claro, el crimen de Bretón era otra historia. Era un odio, era un rencor, era tal. Y eso es lo que me da pie a hacer esta especulación. Sí, pero las contradicciones en las versiones que ha ofrecido la mujer ya llevaron al juez a encarcelarla y considerarla imputada. Pero esta mañana el juez ha decidido también imputar al marido. ¿Por qué motivo? Pues presumiblemente porque esta mujer, que por cierto luego miente por vergüenza, por miedo, por desesperación, porque no sabe qué hacer, porque está ofuscada, porque no es una mentira que prejudie un homicidio, como algunos han dicho. No, si mientes es que eres malo. No, si mientes es que mientes. Luego habrá que delimitar hasta dónde llega esa mentira. ¿Por qué el marido aparece imputado? Porque probablemente o presumiblemente ella, en esa situación de ofuscación, le llama para que le ayude a algo. Puede ser encubrimiento, puede ser obstrucción, puede ser ayúdame a transportarla, mira lo que ha pasado. Y en ese punto, claro, no sabemos todavía qué ni cómo, ya lo sabremos, porque el juez instructor lo sabrá, tendrá ya los informes psiquiátricos, está tomando medicación. Es decir, tenemos una serie de cosas que apuntan a un perfil especial, el perfil de una mujer que está mal. El decir estar mal no significa decir estar loco, significa decir estar en el límite, en el límite del estrés. Y en esa circunstancia, una hija adoptada como es ella, que a su vez tiene a esta niña que también es adoptada, ya son muchas confluencias. Entonces, el por qué no lo sabemos, solo ella lo sabrá. Pero yo he presenciado en mi vida profesional algunos casos semejantes a este en el cual la persona que mata en previsión de que ese niño vaya a sufrir las dolencias que uno tiene en la actualidad. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar así? Y eso que estamos en los albores de la investigación, esta mujer no ha tenido una ofuscación y ha dicho, mi vida es una desgracia en el momento presente, no quiero que mi hija tenga esa desgracia. Porque aquí yo no veo rencor, no veo odio, no veo